5 hay un relato de uno de los milagros más espectaculares de Jesús. Jesús era conocido por muchos en su popularidad, pero no era conocido por algunos que siempre estaban en ese lugar porque nunca habían podido salir. Era un lugar con grandes pórticos, donde había muchos enfermos que estaban en ese lugar. En el medio había un estanque de agua, como una gran pileta, una piscina, seguramente con agua estancada. Eso hacía que entre las cúpulas que había en ese lugar, todos los quejidos de dolor y todos los sonidos que producía el agua, cuando algo caía al agua, retumbara de una manera especial. Sin duda al haber tanta gente que no podía moverse, sin duda al haber agua estancada, era un lugar donde había un cierto olor. Era un lugar que no era lindo en la ciudad para ir a visitar. Era conocido como el estanque de Betesda. Claro, muchos habían oído hablar de Jesús, pero no le conocían porque nunca lo habían visto. Así que Jesús entró en ese lugar y aparentemente nadie advirtió su presencia. Él comienza a caminar entre la gente, comienza a hacerse espacio y se dirige hasta una persona en particular, que era un paralítico que hacía 38 años que estaba allí. 38 años es toda una vida. Veo algunos acá y ni siquiera han llegado a esa edad. No digo hemos, pero han. 38 años. Y Jesús se le acerca, quizás se inclina, llega hasta él para comunicarse directamente. Él estaba acostado en el piso y le dice: ¿quisieras ser sano? ¿Vos qué hubieras dicho? 38 años después de estar tirado en una camilla, uno pierde la conciencia de lo que quiere y lo que no quiere. Está atado a una realidad. Así que él no responde la pregunta de Jesús. Ante la pregunta, ¿querés ser sano? Él dice: no puedo ser sano. No puedo. 38 años hace que estoy acá. No sé quién es usted, pero acá hay una tradición que dice que cada vez que el agua se mueve, hay un ángel que en forma invisible está moviendo el agua y hay milagros. El que llega primero al agua es sanado. Soy paralítico. Eso no va a pasar jamás conmigo. Siempre digo que el Señor escucha todas las oraciones, pero tenemos que dar gracias porque a algunas no le hace caso. Y entonces el Señor le responde como si le hubiera dicho: sí, por favor, eso es lo que yo quiero. Y entonces el Señor lo mira a los ojos. No puedo explicarte cómo es la mirada de Jesús. Es una mirada convincente, es una mirada con mucho carácter. El poder de Dios está en su mirada, pero también toda la ternura y el amor de la esencia de Dios. Entonces Él le dice: levántate, toma tu camilla. Esa camilla a la cual vos estás atado, ahora la camilla te va a responder a vos. Toma tu camilla y andate. Me pongo en el lugar de ese hombre y mirar a Jesús como diciendo: con estas cosas no se juega. Pero yo no sé cómo habrá sido la mirada de Jesús, que este hombre lo intenta. Sin mediar más palabras, se incorpora, se sienta. Su columna vertebral responde por primera vez en su vida. Y entonces Jesús, con esa mirada llena de convicción, pero con mucho amor, quizás le hace seña como diciendo: seguí, seguí. Entonces se sienta. Nos imaginamos que enrolló su camilla y en un acto de fe la toma en sus manos. Y ahora viene la parte culminante y Jesús le dice: más, más. Y se pone de pie por primera vez sobre sus tobillos, sobre sus rodillas, y comienza a caminar. Y da el primer paso.
Y el segundo, la mirada atónita de los que están alrededor. Un gran silencio que es interrumpido por él mismo, que empieza a gritar de alegría y dice, camino, puedo caminar. Todos miran el agua está quieta como siempre. Jesús retrocede, parece desaparecer de la escena. Imagínense ustedes la alegría de este hombre que dice, gracias Dios, ya no sabe dónde está Jesús. Dice, amigos, me voy. Los milagros de Jesús son maravillosos. ¿Has experimentado algún milagro del Señor alguna vez en tu vida? Cambia la realidad de un momento a otro. Dios cambia todas las realidades. Y este hombre que hacía segundos había dicho, no puedo, ahora puede y lo disfruta, puede y lo hace saber. Yo imagino que dice, no me esperen mucho, quizás alguna vez los venga a visitar otra vez, pero me voy. La voz retumba en esa cúpula y cuando sale a la calle por los pórticos, con la camilla debajo de sus brazos, vienen dos maestros de la ley, dos religiosos de la época, y le dicen estas palabras. ¿Cómo se te ocurre tener tu camilla debajo de tu brazo un sábado? No se puede trabajar. Yo digo que se lo hubiera partido por la cabeza, pero una falta de respeto, 38 años. Yo hoy puedo caminar, puedo disfrutar un milagro y vos me venís con que hoy es sábado. Para mí es el día más maravilloso de la vida. Por primera vez tengo esta camilla debajo de mis brazos. Pero con mucho respeto, este hombre dice, el hombre que me sanó me dijo que llevara la camilla. Tiene que contener su alegría, tiene que contener sus palabras, todavía su rostro está con algunas lágrimas. ¿Quién te dijo semejante cosa? ¿Cómo alguien puede sanar un sábado? ¿Quién es el que te lo dijo? Yo siempre creo que había un principal sospechoso y ellos sabían quién le había hecho esas cosas. Pero dice la Biblia que todo transcurrió durante algunos minutos, algunas horas más, y este hombre comienza a recorrer las calles por primera vez y conforme a la ley de la época se dirige al templo para comunicar su sanidad. Con mucha alegría. Y en el templo ve a Jesús otra vez. Y Jesús le dice palabras que no le dijo a nadie a quien había sanado. Cuando lo vio, le dijo, yo soy el que te sané. ¿Sabes qué? No peques más porque te va a venir algo peor. No sé si reparaste en estas palabras de Jesús en la Biblia. La verdad que no tenemos a un Jesús que hace canje de milagros, como diciendo, si no pecas más, seguís sano, si pecas, te enfermás. Me acuerdo que un amigo era profesional, era y es, como un devoto de la difunta Correa. Decía, cuando la difunta Correa te hace un favor, tenés que cumplir con ese favor y pagar porque si no se te vuelve en contra. Es la bendición que se puede transformar en una maldición. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Jesús le dio de comer a 20.000 personas y no muchos le siguieron. Permítanme una interpretación libre. Para mí Jesús le quiere decir, vos ya sabés lo que significa tener el cuerpo paralizado. Si te alejás de Dios, te puede pasar algo peor. Es la parálisis del corazón. Cuando se paraliza el corazón, uno muere. Cuando se paraliza el alma, el corazón que tenemos acá, en cierto sentido uno también muere. Yo quiero que compartamos juntos un pasaje en Romanos capítulo 2 y mostrarle cómo Jesús, que ustedes lo han visto también en cada uno de los pasajes del Evangelio, justamente se encarga de discutir, de denunciar y de enfrentar el sistema religioso de la época. A veces yo me pregunto, ¿por qué el Señor Jesús se pelea con los religiosos que están queriendo obedecer a Dios? ¿No han preguntado eso alguna vez? Ellos siguen la ley de Moisés. ¿De quién era la ley de Moisés? No era de Moisés, era la ley de Dios.
Dios tenía un pueblo elegido, rebelde, con mentalidad de esclavitud y de idolatría, a la cual tuvo que imponerle 10 mandamientos que aún siguen vigentes y que son una bendición para nosotros, y muchas leyes más, a modo de religión para que ellos pudieran encuadrarse. Nunca se encuadraron. Sufrieron a la pérdida de sus familias, de sus tierras, de sus ciudades. Sufrieron la pérdida de las bendiciones de Dios, pero cuando Jesús llega, dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es como que la religión ya queda a un costado, porque el acceso a Dios es una cosa directa. Pablo era uno de los hombres más religiosos que conozcamos en la Biblia. Y de acuerdo a las palabras que Jesús había dicho alguna vez, dijo, muchos los van a perseguir creyendo que me están sirviendo a mí y que están sirviendo a Dios. Una de esas personas fue Saulo de Tarso, el que después iba a ser el apóstol Pablo, que por servir a Dios con tanta dedicación y aferrarse a la religiosidad, comenzó a perseguir a los hijos de Dios. Hasta que Jesús se le apareció con una luz tan refulgente y le dijo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. Saulo, te estás lastimando solo. Señor, ¿qué querés que haga? Miren, cuando la religión o la religiosidad se encuentran frente a frente con el Dios vivo, la religión se quiebra. Y Dios comienza a hacer su obra en las vidas. Este hombre fue transformado de tal manera que años después, a los romanos justamente, le escribe estas palabras. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que ustedes se presenten a sí mismos como un sacrificio vivo. Antes los judíos tenían que presentar sacrificios de animales. Jesús dijo, yo me sacrifico por ustedes una vez y para siempre. Ahora lo que Dios nos pide es ser sacrificios vivos, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Es palabra de Dios. Religiosamente es la palabra que usamos nosotros para algunas cosas que solemos hacer siempre y de la misma forma. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, mate a la mañana o me duele la cabeza. ¿Han sentido ustedes? En esta casa se almuerza a las 12:30. Siesta religiosa. Otros dicen, un domingo sin pastas no es domingo. O un domingo sin fútbol no es domingo. Gente que hace las cosas siempre y siempre igual. A eso nosotros popularmente le llamamos hacer las cosas religiosamente, porque justamente el término de la religiosidad nos lleva a pensar de que las cosas son así, porque han sido así, porque seguirán siendo así y habrá que hacerlas siempre igual. Ahora, ¿saben ustedes que hay muy buenas costumbres, sanas costumbres, que a veces se vuelven enfermizas? Ustedes nos habrán encontrado acá hablando más de una vez y hoy también acerca de la religión y de la religiosidad. Y en realidad no queremos atacar de ninguna forma ninguna especie de culto y respetamos a todos y ustedes lo tienen bien claro a eso. Hermanos, ustedes saben de que hay gente que no está de acuerdo en la manera en que nosotros hacemos las reuniones y tenemos hermanos que nos critican. Nosotros acá les decimos a ustedes, bendecimos a todos. Acá estuvo el padre Axel el domingo pasado a la tarde. Aquí a 3 cuadras han abierto otra iglesia evangélica. Yo me encargué de ir a hablar con Javier y darle las gracias porque ha traído luz a este barrio y nos está ayudando también a nosotros. Estamos unidos con todos. Respetamos a todos. Y por ser personas que respetamos a todos y a todo, también respetamos las religiones. Pero acá entre nosotros tenemos que atacar la religiosidad. Yo no sé si vos venís hoy por primera vez, pero nosotros sabemos de que la religión es algo que nos lleva a Dios como un medio,
pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, es lo que más nos aleja de Dios, porque es engañoso. La religión habla de Dios. La religión menciona a Dios, la religión respeta a Dios, pero como se hace un fin en sí mismo, te aleja, te engaña, me engaña, porque estamos tan cerca, que solamente cumplimos y no dejamos que la gracia de Dios actúe. Entonces un montón de buenas costumbres se pueden volver enfermizas. Hay pecadores que pecan deliberadamente y lo saben bien. El que miente, miente y sabe que miente. El que roba, roba y sabe que roba. El que se acuesta fácil con cualquiera, sabe lo que hace. Y a veces la conciencia duele y a veces deja de doler porque nos escondemos detrás de lo hacen todos y ya la conciencia no acusa. Pero qué difícil es cuando alguien cree que se acerca a Dios solamente a través de la religiosidad. Es muy difícil entender de que uno está en un error. Porque el que está en la religiosidad cree que Dios está con él y que él está con Dios. ¿Cómo con esa camilla? Un día de reposo, ¿no conocés la ley de Moisés? ¿No fuiste nunca a la sinagoga? Todos los sábados enseñamos que no se puede trabajar un día de reposo. Era la ley de Dios. Pero el Hijo de Dios acaba de decirte, disfrutá de la vida. Entonces Jesús se encargó de enseñar, las reglas son para que nos acerquen a Dios, pero no para que nos dediquemos a darle toda nuestra devoción a las reglas. La religión o la religiosidad implica una dedicación, implica un sacrificio, implica una cierta clase de entrega, algunas prácticas donde se cumple o se deja de cumplir. Y como cumplimos, creemos que Dios está con nosotros. ¿Viniste a la reunión? Cumpliste. ¿Dios te habló al corazón? No sé, vine a la reunión. Yo voy a misa, dicen algunos. ¿Te hace bien? Yo tengo que ir a misa. Yo voy a misa. Yo tengo mi religión. No sé si soy practicante, pero tengo mi religión. Bien, es respetable. ¿Te hace bien? ¿Te acerca a Dios? Mi religión no se toca. Hablamos de lo que vos quieras. ¿Conocés gente así? Somos así. Yo recibí esta religión de mis padres. Hay gente que hace las cosas ordenadamente. Hay gente que cumple ordenadamente. Entonces Jesús empieza a hablarle a la gente y le dice, sepan ustedes, hay gente que a ustedes les parezca repulsiva. Hay un publicano que siempre está en las calles cobrando impuestos para los romanos. Es un traidor a la patria. Es un corrupto porque se queda con el dinero de ustedes. Les cobra de más, les roba, pero cierto día entra al templo acusado por sus pecados y se encuentra que al lado hay un maestro de la ley de Dios y los dos están orando. Las dos oraciones son estas. El hombre ordenado dice, Dios, gracias. Gracias porque me permitís ser como querés que yo sea. Yo doy mis ofrendas, yo ayuno tantos días a la semana y Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano. Dice Jesús, esta persona oraba con él mismo. Pero al lado había un hombre pecador que decía, Señor, tené misericordia de mí, perdóname, soy un pecador. Y entonces el Señor le pregunta a toda la gente, ¿quién de ustedes creen que fue justificado por Dios? ¿El que cumple y no necesita? ¿O el que siente la necesidad de ordenar su vida y de atravesar la religiosidad para que Dios pueda llegar al corazón? La gente tenía la respuesta y vos también. Hermanos, por favor, amigos, no nos dejemos llevar por esas cosas en la vida que a veces nos hacen que nos preocupemos más por el culto que por a quién le rendimos culto. Eso le pasa a mucha gente. Es más importante el sistema, lo que hacemos, que a quién se lo hacemos. La pregunta normal que nos vamos a hacer dentro de 20 minutos es, ¿te gustó la reunión o vos lo vas a tomar? Hay reuniones lindas, hay reuniones que no son tan lindas, pero a veces, ¿qué es lo que determina que una reunión nos llegue al corazón si no es la presencia de Dios y enfocarnos en Dios? Debe haber alguno esta mañana que se levantó tarde, que está incómodo con la ropa que se puso.
alguien que no alcanzó a desayunar, alguien que le molestó las reuniones, las canciones. A veces empezamos a hablar acerca de lo que hemos hecho y no percibimos que Dios está aquí para poder bendecirnos, pero tenemos que nosotros trasponer y romper esa barrera de la religiosidad. Hay muy buenos religiosos y son dignos de admiración y de respeto. ¿Pero qué? Que no soportan la gloria de Dios, que no soportan la alabanza, que les molesta a mucha gente, que les molesta la alegría, a algunos les molestan los chicos. ¿Qué tendrá que hacer el Señor en mi corazón para que yo pueda estar en el cielo? Sin duda vamos a ser transformados. Pero el Señor es mucho más importante que todo esto. Déjenme mencionarles nada más, al menos 3 cosas que yo me parece que quiero compartir con ustedes acerca de lo que es la religiosidad, sea como seas evangélico, católico, lo que seas. La religiosidad, no sé si la religión, pero la religiosidad, lo primero que nos hace es atarnos al pasado. Yo he estado en algunos museos, en otros no pude ir. Hay muchos museos en Estados Unidos, en Europa, que son museos donde uno va a ver lo histórico, el pasado, pero son museos súper modernos, que te muestran las cosas de una manera impresionante. Acá en Argentina hay muy pocos. Yo tuve la posibilidad de estar en el Museo de River y en el de Boca, son muy interesantes. Pero cuando vamos a los museos del Parque Sur, ¿han sentido ustedes los museos históricos? Hay un olor a viejo que... Ya hay olor a museo, ¿no? Te hace entender de que hay olor a museo. Las cosas del avance del comercio y todas estas cosas nos han llevado a elegir los negocios, y los negocios se tienen que ayornar a lo que es la tecnología y lo que son los avances. Olvídense, no estoy pensando en ninguno, pero ¿no han entrado ustedes a algunos negocios donde ya hay olor a viejo? Hay una parejita de gente mayor que maneja el negocio como lo han manejado toda la vida. Hay una chica ahí jovencita que necesita trabajo, nos damos cuenta. Y entonces ellos venden lo que han vendido toda la vida. Ahora, ¿qué pueden vender? Y pueden vender botones, cierres, semillas, clavos. Son cosas que no cambian nunca. No vas a ir a un negocio con olor a viejo a comprarte un televisor. Ahora, siempre se han manejado así. Hay ciertas cosas que lo han atado al pasado y simplemente se han aferrado incondicionalmente a la rutina porque la rutina en algún momento funcionó. Pero cuando esas cosas pasan con la fe, nos damos cuenta que muchas cosas cambiamos en nuestra vida, pero nuestra fe sigue teniendo olor a museo. Dice Pablo, renuévense, entréguense, sean vitales en la fe, vivan y disfruten el cambio que el Señor hace en sus vidas. El otro día con los hermanos en una reunión de martes mencionamos el pasaje de Eclesiastés 7:10, que dice, nadie que diga que el tiempo pasado fue mejor, hablará con sabiduría. Yo con mis añitos a veces pienso que algunas cosas antes eran distintas, eran mejores, pero no es sabiduría de Dios atarnos al pasado, porque el mejor momento de tu historia es hoy. Y si hay un momento que será mejor, será mañana, porque el Señor puede hacer cosas nuevas y maravillosas en nuestra vida. Ahora, cuando nos hemos estancado en el tiempo con algunas prácticas, nos damos cuenta que perdemos frescura. Es una mentira grande decir que todo lo viejo es malo y que todo lo nuevo es bueno. No, no es así. Pero cuando perdés frescura, cuando perdemos la pasión, la fragancia de servir al Señor, solo por sostener una postura, la religión nos ata al pasado. La religiosidad es intolerante. La religiosidad denuncia, se queja, no acepta, rechaza, desprecia. Lo hicieron con Jesús. Él dijo que lo iban a hacer con nosotros también. Ustedes saben que la tolerancia, tanto que se usa esta palabra en estos días, es un término muy superficial para nosotros, quienes somos hijos de Dios, porque en realidad nosotros no estamos llamados a tolerar a nadie. Estamos llamados a amar a todos, ¿amén? Es mucho más profundo. No es dejarte hacer lo que quieras, es verte hacer lo que haces y amarte tanto que oro al Señor y hago lo posible para que vos puedas conocer la verdad. Pero la religiosidad en sí es intolerante. Es lo mío y lo de los otros, lo que yo pienso y lo que piensan los otros.
divide las aguas, pone una calle para dos veredas. La religiosidad te acosa y te hace sentir culpable si querés cambiar. Hay mucha gente que tiene en su corazón un sentido de traición y dice, ¿cómo me voy a hacer evangélico si yo toda la vida he sido católico? A mi manera, pero lo he sido. Miren, hay un montón de evangélicos que son evangélicos por herencia, y mormones y testigos de Jehová y lo que quieras. Pero hay un sentido de pertenencia a la religiosidad que parece una deslealtad a la historia, a la herencia, a nuestros padres, a nuestros líderes, a nuestros próceres, a la historia, a las raíces mismas, que nos llevan a pensar que las cosas siempre han sido así y no podríamos cambiar. Hermanos, tengo que decirles unas cosas. ¿Saben ustedes que todos los cultos, al menos en las iglesias evangélicas, que han propuesto ciertas prácticas a través de las denominaciones, son muy, muy, muy jóvenes? Todas las denominaciones no tienen más de 200 y 300 años de antigüedad. Y Jesús murió en la cruz hace 2000 años. ¿Ustedes creen que Dios estuvo 1700 años callado? 1700 años de silencio, que nadie agradó a Dios, que hicieron las cosas a su manera. Es para pensarlo. Algunas cosas son de nuestras raíces, que traemos nosotros como iglesia, y otros tienen otras, y pensamos, esto siempre fue, el Señor lo habrá hecho así. No, el Señor no lo hizo así. Es más, me dediqué a leer un poquito cómo fueron los orígenes de las iglesias donde venimos nosotros. En realidad nos haría muy bien leer un poco de historia. Al principio no fue así, ni siquiera hace 300 años atrás. Nosotros venimos de algunas iglesias donde algunos quisieron desafiar el statu quo de la religión y dijeron, no queremos ser como nadie, queremos ser hermanos y queremos ser libres de cualquier religiosidad. Queremos dar la libertad del Espíritu y que todos puedan participar y vamos a estar unidos a todos los que invocan el nombre del Señor. Y algunas cosas no salieron bien. Qué lindo momento que pasamos con los símbolos. Hermanos, no crean que el Señor celebró. O alguien me saca fotos o el Señor me va a castigar por lo que digo. No crean que el Señor celebró la cena así, con 11 personas calladas, reflexionando en silencio y mirando para abajo. Seguramente hemos recibido una forma de hacer las cosas. Está bien, somos un montón esta mañana. Pero lo más importante no es participar de los símbolos, sino con qué corazón participamos de los símbolos. Si no, yo cambio algo y siento la culpa, decir, el Señor no lo hizo así, y las formas son lo de menos. ¿Saben qué? Hace unos meses atrás estuve en una iglesia donde fui a predicar y digo, bueno, ¿cuánto tengo que hablar? Me dijeron, mira, tratá de terminar a tal hora porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Bárbaro, listo. Me pareció que habían dejado mucho tiempo, pero no hay problema. ¿Saben cuánto tiempo llevó participar del pan? 25 minutos. Ahora, imagínate, yo te doy un pedazo de pan y vos te tenés que dar 25 minutos con ese pedazo de pan. ¿Qué hacemos con el pasito? ¿Qué hacemos? Me sorprendí, nos dieron un pedazo de pan a cada uno. Dijeron, disfrutemos del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo está simbolizado en el pan, pero también el cuerpo de Cristo es la iglesia. Me pareció un poco antihigiénico, pero nunca disfruté tanto de participar el pan. Me dieron una rodaja de pan y vino alguien, se acercó a mí, cortó un pedacito y me dio. Me dijo, ¿me das? Tomá, te doy. Me abrazó, que el Señor te bendiga, somos hermanos. Y vino otro. Entonces después yo empecé también. Y algunos venían, cortaban el pan y te lo daban de comer y yo digo, agarro. No tengo idea cuánto pan comí ese día. Ni cuántos pedacitos empecé a recibir y a dar también. No murió nadie, No me descompuse ni nada, pero ¿saben qué? La comunión del cuerpo de Cristo. ¿Saben que cuando los hermanos se juntaban a partir el pan, comían juntos? No lo podemos hacer nosotros acá, pero no crean ustedes que estaban todos así como lo hacemos. Entonces aprovechá lo que hacemos para que sea un medio para acercarte al Señor. Lo hacían siempre. ¿Cómo no lo van a hacer siempre si la pasaban fantástico? Se amaban, llevaban comida para el que no tenía. Después tuvieron algunos excesos y Pablo tuvo que acomodarlo, pero tuvieron los excesos porque lo pasaban bárbaro. Hermanos, ¿qué nos hace sentir culpables si cambiamos? No es cambiar por cambiar, es disfrutar del Señor, que nos da la posibilidad de tener una vida plena. Lo que hace la religiosidad también es negar todas las realidades que están fuera de su alcance. Hay religiosidades de todo tipo. ¿Saben qué? Hay muchos hermanos a quienes nosotros amamos profundamente que dicen, si no hay milagros no hay presencia de Dios.
Yo respeto, simplemente hago un par de preguntitas. Y es cuando Jesús le pidieron milagros y Él no los quiso hacer, Él no estaba, mandó un doble, era Él, no quiso. Cuando Pablo sanó a tanta gente, hizo tantos milagros de sanidad y dice, Señor, por favor, saname. Dios dice, no, para vos no. Dios hace milagros porque Él es poderoso. Y yo doy gracias al Señor porque acá sentimos la presencia del Señor y hay un montón de milagros que se hacen siempre. Es más, cada vez que oramos, antes de empezar la reunión, oramos para que el Señor siga haciendo milagros. Tenemos que hacer un poco más de publicidad de la gloria de Dios. Esta noche, esta tarde, esta mañana, ahora, qué sé yo, ya no sé qué hora es, esta mañana, vamos a terminar orando para que el Señor pueda seguir haciendo milagros entre nosotros. Pero conozco otros hermanos que niegan los milagros porque la religiosidad no se lo permite. Hace un tiempo atrás estuve en una ciudad donde un hermano me decía, mirá, oré por mi cuñado, creyente él y toda su familia. Tenía una infección galopante, estaba en la cama, le habían salido erupciones, tomada la garganta. Hacía días que estaba así. Fui con mi esposa y oramos y dijimos, queremos orar por vos. Señor, sanalo, por favor, sanalo. Al otro día se siente bien, tenía bien la piel, tuvo ánimo, se levantó, empezó a hacer cosas. Fue al médico, dijeron, no tiene nada. Entonces, llamaron a los cuñados y dijeron, gracias a Dios, oramos al Señor. Pero la familia cristiana dijo, Dios no hace milagros. Estamos confiando en que el tratamiento siga para que no tenga una recaída y que los remedios le hagan bien. Dios no hace más milagros, ya lo hizo en algún momento. ¿Vos entendés cuando tu religiosidad niega todo lo que está fuera de tu religiosidad porque está fuera del alcance? ¿Ante la duda? No. ¿Ante la duda? No. Tenemos hermanos a quienes amamos mucho que piensan más en lo que es racional, en los pensamientos y en el conocimiento, que en los sentimientos. Uno no se puede dejar llevar por los sentimientos. ¿Cómo no le vas a cantar al Señor con tu corazón? Porque hay gente que sigue diciendo, yo voy a misa. ¿Te hizo bien? No sé. Yo voy a la reunión. ¿Te hizo bien? Yo fui. Obviamente que siempre es mejor ir que no ir. Siempre será mejor estar que no estar. Pero ¿por qué negar los sentimientos? Pablo en algún momento quiso corregir porque decía, hay tantos sentimientos que pongámosles un poquito de mente. Sepamos que cantamos con la mente y cantamos con el corazón. Son cosas así, más o menos como que yo dijera a mi esposa o vos a tu esposa, yo no te digo que te quiero, porque no importa lo que uno dice, sino lo que uno siente acá. No te compro ropa, porque lo más importante es lo de adentro, lo de afuera va y viene. A mí me gustaría que ella le dijera, listo, no cambies el auto, total lo importante es llegar, no progresar. O alguien dice quizás, lo importante es que haya comida. No importa que comamos todos los días lo mismo, ni si está rico o no está rico. ¿Vos pensás así? ¿Alguien piensa así? Lo importante es entender lo que yo digo. Si yo lo siento o no lo siento. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios de esa manera? Hermanos, ustedes saben que ya ha ido más allá de lo que nosotros podemos proponer. La presencia del Señor está acá entre nosotros. Cuando vos sentís de que hay una frase que exalta al Señor, te pones de pie. Ya no decimos más, pónganse de pie. Póngase de pie el que quiera, pero quieren todos. Porque no estamos para cumplir un orden. El Señor es mucho más grande que lo que nosotros podemos llegar a entender o a poner algunos comportamientos. Pero como no quiero hablar solamente de la religiosidad, voy a terminar diciéndote que la religiosidad se quiebra en algún momento y pueden pasar dos cosas. O alguien se abraza a la libertad del Señor o se desmorona y pierde la fe. Así que prefiero hablar de lo positivo para terminar y te quiero decir que cuando la gracia del Señor inunda nuestras vidas, lo primero que cambia son nuestras relaciones. Perdón, quiero apurar y eliminar algunas cosas. Lo primero que cambia es el alma que siente, el alma que crece en el Señor, el alma que adora con sinceridad, el alma que anhela ser llena del Espíritu Santo, el alma que nos lleva a cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de sonreír, nuestra forma de tratar a los demás y como consecuencia natural cambian las relaciones. La gracia de Dios nos hace mejores personas. La gracia de Dios nos hace personas que tratamos mejor a los demás. La gracia del Señor nos ayuda
con paciencia a ceder la razón. Porque una de las cosas que no nos gusta es perder la razón, ganar las discusiones. Jamás nadie gana una discusión. Cuando la gracia del Señor llega a nuestra vida, cambia nuestras relaciones porque aceptamos mejor a nuestros seres queridos. Valoramos mejor a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Y hacemos sentir de que vale la pena para ellos tener una persona que ama al Señor como nosotros. Se enciende nuestro interior. Tenemos ganas de servir a los demás. Sentimos que el Señor puede usar nuestras vidas en cualquier lado. Lo hemos dicho una y otra vez y lo vamos a seguir diciendo. Yo no sé si vos tenés la capacidad de ser el mejor estudiante, el más inteligente, el que saca mejores notas. Pero no te queda otra posibilidad como hijo de Dios que ser el mejor compañero de estudios. El mejor amigo, la mejor amiga. No sé si sos el empleado más eficiente, pero tenés que ser el mejor compañero de trabajo. El mejor patrón que un empleado pueda tener. O el mejor empleado que un patrón pueda tener. Porque la gracia de Dios se ha desplegado sobre nosotros. No podemos ser personas maravillosas mientras estamos 2 horas sentados en una silla. Tenemos que ser personas maravillosas todos los días porque el Señor nos ha impactado cuando estábamos sentados en esa silla. Miren, las personas no leen la Biblia. Y muchas veces en nuestra religiosidad, algunos de nosotros hemos tratado de dilucidar y muchos han llegado a discutir cuál es la mejor versión de la Biblia. A mí me gustan todas. Pero sin duda la mejor versión de la Biblia que la gente tiene es tu vida, que habla por sí sola. Porque la gente que no lee la Biblia, lee la vida de aquel que lee la Biblia. ¿Lo dije bien? En 2 Corintios, Pablo dice, ustedes son como cartas escritas, vivientes, que la gente puede ver. Así que el mensaje es la vida del mensajero. Cómo vivís todos los días en tu casa, habla de Dios. Cómo vivís todos los días en tu trabajo, eso habla de Dios. O hablará de Dios o hablará de tu religiosidad. ¿Saben que la religiosidad es tan fuerte que cuando a alguien le decís que sos evangélico, te dice, sos evangelista, ¿sí, no? Ustedes los evangelistas son los que no pueden esto, ¿te han dicho eso alguna vez? ¡Qué tristeza! ¿Quién ha hecho esa fama? Somos conocidos por lo que no podemos hacer. No somos conocidos por lo bueno que hacemos. No, son buena gente. No, son buena gente. No se emborrachan, no insultan, por lo menos no se los ve, o no se los escucha, o lo hacen escondidos. Por ahí habíamos puesto una frase, pero no es que estamos llamados a no hacerle mal a nadie, estamos llamados a hacerle bien a muchos. Para eso somos luz. Así que tu vida transmite la vida de Dios o transmite tu religiosidad. Por eso la gente ha dicho, ustedes son los que no pueden. Así que yo creo, hermanos, que cuando tenemos la vida de Dios, siempre damos una impresión. Y con esto voy a terminar. Vieron que no hay 2 posibilidades de dar una primera impresión. Es muy difícil. Yo siempre tomo este ejemplo y digo, yo trato de bañarme todos los días, me pongo un desodorante, un perfume, pero si un día falla, puede fallar, ¿no? Como dijo Tuzán, puede fallar. Entonces, vos venís, me conocés, yo te conozco y te digo, hola, ¿cómo te va? Y entonces se percibe, ¿no? Entonces, ¿listo? ¿Sabés qué? Fue una sola vez. Perdóname, una sola vez. La próxima vez que yo te voy a saludar, obviamente, voy bañadito, perfumadito, todo, pero en tu mente vos qué decís, ahí viene el que tiene olor a chivo. ¿Cuántas veces te voy a tener que saludar para sacarte esa primera impresión? ¿Cuántas veces? No hay 2 posibilidades de una primera impresión porque la primera es el primer mensaje que recibimos. Hermanos, todos los que estamos acá, cada domingo, a la gente que nos visita, a la gente que le invitamos, le damos una primera impresión. No vamos ni por la segunda, ni por la tercera, ni por la cuarta, porque a veces no hay más de una posibilidad. Si acá reina la presencia del Señor entre nosotros y el amor de Cristo, tenemos que saludar, estemos bañados o no. Tenemos que compartir el amor de Dios.
Yo no quiero seguir extendiendo este mensaje porque el mensaje más importante que damos acá todos los domingos es compartir el amor de Dios. No crean ustedes que la reunión termina a 11:30. La reunión termina cuando nosotros querramos. El programa que elaboramos termina en 1 hora y media porque queremos dar tiempo para que podamos estar en comunión. Si no, viniste a una reunión y te vas. Cumpliste. Cumpliste. ¿Saben cuándo terminamos de participar de la cena del Señor? Cuando experimentamos ser el cuerpo de Cristo. Porque si no es una ingesta de pan y de vino, se materializa. Si no lo hubiera hecho yo en mi casa. Pongo el despertador tipo 11:45, un poquito de pan, un poquito de vino, me quedo, sigo durmiendo, hago el asado. Pero vine para hacerlo con vos. Ahora, no para tener vecinos de intimidad, sino para compartir el cuerpo de Cristo. Hermano, el Señor te libre, a vos y a mí primero, de comer pan y vino e irnos simplemente pensando que el Señor estaba con nosotros. El Señor estaba con nosotros si tenés la conciencia de lo que significa nosotros. Cuando sientas la última canción, a no ser que tengas una descompostura muy fuerte o algo muy fuerte que hacer, no te salgas disparado sin compartir un tiempo con tu hermano, porque ahí se materializa la comunión. Vinimos a tener comunión, si no es religiosidad. Y el Señor comenzará a bendecir nuestras vidas y nuestras relaciones y nuestra alma, porque comenzaremos a dar una buena impresión a los demás de lo que el Señor hace en nosotros. Para terminar, quiero decirles que la mayoría de la gente, no está desilusionada con Dios. Es totalmente consciente que necesita a Dios, pero está totalmente desilusionada de la religión y de la religiosidad. Por eso, cuando una oportunidad se vuelve un obstáculo, Dios nos libre de ser un obstáculo. ¿Qué quería proponerte esta mañana, hermano? Lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12. Entréguense al Señor como un sacrificio vivo, que camina, que sonríe, que vive, que trabaja con pasión, que no trabaja a reglamento, que no trabaja porque necesita un sueldo, que trabaja porque 8 horas por día puede vivir la vida compartiendo con gente y ganándose no solamente el sustento, sino la posibilidad de sentirse vivo, de poder ser alguien que sirva a los demás, que contagie vida. No es un castigo el trabajo, es un placer. Hay distintos placeres. Que seamos personas que podamos estudiar de esa manera, que seamos personas que podamos vivir en el hogar de esa manera, que nuestros hogares sean un lugar donde podemos trasponer la puerta y sentir la paz de Dios. No que se sienta una áurea de Dios rara y mística, sino que podamos vivir de una manera en que podamos disfrutarnos mutuamente y sentir que el Señor está entre nosotros. Que seamos una iglesia viva, contagiosa, sanamente provocativa, que provoque a la gente a sentir al Señor y a venir porque nosotros lo sentimos, porque nos salimos de cualquier especie de regla para poder disfrutar al Señor en su plenitud. Así que cuando nos presentamos de esa forma como un sacrificio vivo, dice el Señor, van a conocer cuál es mi voluntad, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. No se amolden, no se conformen a las costumbres de este siglo. Eso no quiere decir solamente que no hagamos cosas malas. Significa que hagamos muchas cosas buenas que los demás no hacen y tengamos la posibilidad de poder renovar nuestra forma de pensar para entender que el Señor puede utilizar nuestras vidas. Podremos ser personas mucho más espirituales y que disfrutemos de la paz, del amor de Dios y de su gracia derramada sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y sobre esta iglesia querida que el Señor nos ha dado para que la podamos seguir disfrutando y para que podamos hacer que muchos más lo disfruten. Nuestra oración esta mañana es, Señor, como cantamos hoy, te daré lo mejor de mi vida. Será mucho más que una canción, ponele lo que quieras, será mucho más que una reunión, será mucho más que una participación, será mucho más que un ministerio. Será mucho más que un momento de oración cada mañana. Señor, mi vida entera entregada a ti, mi obediencia, será mi mejor adoración. Yo quiero hacer 2 oraciones como hacemos los domingos. La primera es para alguien que esta mañana necesita al Señor y que ha tratado de encontrar a Dios y no ha sentido nada en el alma, porque a lo mejor la religión, en vez de ser un medio, ha sido un impedimento. No traicionás a nadie.
no traicionás a nadie. Lo que más Dios quiere no es que te cambies de religión, es que pueda Él entrar en tu corazón. Eso no cambia tu historia, eso la jerarquiza, la premia, le da más valor. Si necesitas al Señor esta mañana, abrí tu corazón y decir: Señor, te necesito como mi Salvador, como mi Señor. Yo quiero experimentar tu paz, tu perdón, mi renuevo, me entrego. Me entrego como leímos en la palabra, me entrego como alguien que se sacrifica, pero vivo. Quiero vivir tu vida, tu plenitud. Si necesitas hacer esta oración, vamos a orar esta mañana. Si puedes decir en el silencio: Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Creo que el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados. Quiero aceptar ese perdón, ese regalo, esa salvación. Invitarte a entrar en mi corazón. Llená mi vacío, Señor. Saná mis heridas. Fortalecé mi debilidad. Cambia mi tristeza en alegría. Cambia mi desilusión en esperanza. Te lo pido con fe, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a pedirle al Señor que renueve nuestra mente, que renueve nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nuestra devoción por el Señor, nuestro sentido por Él. Señor, te pedimos esta mañana, con todo el corazón, perdón por aquellas cosas que nos atan y que nos han permitido entregarnos de lleno. Señor, aquellas cosas que no nos han permitido experimentar la fe, líbranos de la religiosidad. Y te pedimos todos esta mañana, Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Danos la frescura de la vida interior, que nos permita ser bendición en el lugar donde nos lleves, en el lugar donde nos pongas. Señor, queremos entregarte lo mejor de nuestras vidas. Queremos entregarte cada día de nuestra vida, Señor, para que te glorifiques a través de nosotros y permitinos ser la iglesia que deseas que seamos. Señor, permitinos disfrutar de la comunión de unos con otros. Permitinos siempre dar una muy buena primera impresión, Señor. Que tu amor, que tu misericordia, que tu aceptación, que tu cariño broten de nuestros abrazos, nuestras sonrisas, nuestras palabras. Señor, que eso siempre se produzca acá adentro y que se produzca en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos, afuera. Señor, que esta ciudad reciba la luz de la salvación porque tus hijos son luz. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.